te lo cantaré. Lo que mi alma anhela, lo que mi alma anhela, es subir al cielo para estar a su vera. Lo que mi alma anhela, lo que mi alma anhela, es subir al cielo para estar a su vera. Lo que mi alma anhela, lo que mi alma anhela, es subir al cielo. Cada cosa mala. Me refiero al clima. Hace mucho frío, nuestro hermano no ha podido venir. Y bueno, aquí estoy dispuesto a morir en los leones. Ya veo que me van a ayudar mucho con esa actitud ferviente. Amén. Vuélvete a la persona que tienes al lado y di, hoy Dios te va a hablar. Díselo. En esta tarde me gustaría ser breve. Amén. Y yo sé que con esta declaración, Eleazar, ya mucha gente se va a tranquilizar mucho. Son las 7 menos 5. ¿Me dejan 20 minutos? La habéis matado. Nunca deis 20 minutos a un predicador, porque nunca sabrá cuándo poder terminar. En esta tarde me gustaría compartir solamente dos conceptos de la palabra del Señor que creo que nos puede hacer bien a todos nosotros. Abrimos las Escrituras en el libro de Lucas, capítulo 13, verso 10 en adelante. ¿Cuántos han traído la Biblia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Biblias. 7. Estamos surtidos. No, pero hacéis bien de no traer la Biblia. Ya sabéis que hay un listado, canas, no escrito, una ley no escrita en nuestro pueblo en la cual está prohibido coger la Biblia bajo ninguna circunstancia. Entonces no podemos coger la Biblia, siempre decimos, me parece a mí, yo creo, opino, pero la Biblia dice, es pecado. Decir eso es pecado, Julio. Por lo tanto, no podemos traer la Biblia a las reuniones. Es mejor compartir los conceptos que nosotros tenemos, pero me permitís leer, y algunos que tengan la Biblia saben si estoy equivocado o no. Abrimos las Escrituras en el libro de Lucas, capítulo 13, verso 10, dice así: Estaba Jesús en una sinagoga predicando en día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y la dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Mas el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente: 6 días hay en los cuales se debe trabajar, en los cuales venir y ser sanados, y no en sábado. Y el Señor le respondió: Hipócrita, ¿no desatas a tu buey y a tu asno del pesebre y lo llevas a beber en día de reposo? Y esta mujer que Satanás había atado desde hacía 18 años, ¿no se la debía de desatar de esta atadura en día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus enemigos, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Necesitaba un amén más fuerte. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus enemigos,
pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¡Amén! Solamente la lectura de este pasaje es hermoso. Es que nos hace bien. La lectura del pasaje ya nos llena el corazón de ánimo. Cristo es bueno. Tu Cristo es bueno. Lo voy a volver a repetir. Tu Cristo es bueno. Vicente, cuando leí este pasaje, el Señor me habló algún concepto, pero me habló a mí, a mi vida. Lo que más resalta para mí de este pasaje es que Cristo es bueno. Amén. Mirad, solamente la persona que tiene la enfermedad y los familiares saben lo que es la enfermedad. Donde hay enfermedad hay aflicción, hay carga, hay tribulación. Y eso lo sabe el enfermo y la familia del enfermo. Mientras usted está sano y su familia está sana, aunque coma unas patatas, usted va a estar bien y va a estar feliz. Bendito sea el Señor. Porque hoy vendes, compañero, 1000 euros y mañana 500. Pero estando la familia sana, no hay problema. Estás contento, estás feliz. ¿De qué te sirve vender mañana en el mercado 500.000 de pesetas o 3.000 euros si hay enfermedad en tu casa? Porque la enfermedad trae aflicción. Si es el Señor, me lo pasas. El Señor se usa las nuevas tecnologías. Diga al pueblo amén. 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 Solo donde está la enfermedad y donde hay enfermedad se sabe lo que pasa. Donde hay enfermedad hay tristeza, hay agobio, hay frustración, en muchos casos hay un sentimiento de impotencia. Amén. Porque te gustaría que de alguna manera Dios pusiera su mano, o que hubiera dinero o recursos para que hubiera salud, y en muchos casos esa enfermedad no se cura de las maneras que nosotros queremos o nos gustaría. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Hay una mujer en la congregación que durante 18 años tiene un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Al decir de ninguna manera es porque habían intentado, por diversos métodos o medios, traer solución al problema o a la enfermedad de esta mujer. Yo no creo que nadie esté enfermo y no quiera ir al médico o no quiera ser sanado. Esta mujer durante 18 años intentó ser corregida de esta enfermedad, que esta enfermedad fuera quitada de ella, pero no hubo solución. Todos ustedes saben que la sinagoga fue una administración que vino al pueblo de Israel a partir de la deportación de Babilonia. Cuando el pueblo de Israel se ve sin tierra, sin genealogía, sin rey, sin trono, y tampoco sin sacerdocio y tampoco sin templo por cuanto fue quemado, se vio desplazado de su tierra, se vio en la necesidad imperante de seguir enseñando a los suyos lo que eran sus costumbres, sus tradiciones y sus leyes. Es muy curioso que el pueblo de Israel, a pesar de que está esparcido por toda la faz de la tierra, nunca ha perdido ni su idioma, ni su identidad como pueblo, ni sus costumbres. A partir de la edad de 4 años a cualquier niño hebreo o judío se le enseña el idioma materno, el hebreo, y el idioma del país donde está viviendo, el español. Y si está en Francia le enseñan el francés y el hebreo. Si está en Rusia le enseñan el ruso y el hebreo. Si está en Finlandia le enseñan el finlandés y el hebreo. Esto hace que junto con las costumbres y enseñanzas de la ley de Moisés a partir de la edad de 4 años, aunque el pueblo judío esté esparcido por todas las naciones, siguen siendo judíos sabiendo de dónde vienen y a dónde van. Amén. Porque ha habido algo que les ha unido simbólicamente, la palabra de Dios. Ha sido un pueblo que se ha reunido alrededor de la palabra de Dios. Cuando el pueblo ha sido dispersado, se ha dado cuenta que necesitaba un lugar donde esa palabra, donde esa ley, donde esas costumbres fueran enseñadas a la congregación. Y ahí empezó la administración de las sinagogas. Era un culto como este, en el cual se ponían los hombres a un lado, las mujeres y los niños en otro, y el principal de la sinagoga hacía las veces tipificando del pastor actual. Bendito sea el nombre del Señor. El pastor actual o el principal de la sinagoga tenía que ser siempre un hombre
ortodoxo conforme a la ley de Moisés. Ahí no valían experimentos, Toños. Tenían que ser hombres con un testimonio intachable en medio del pueblo, el lugar donde se levantaba la sinagoga, y que fueran muy ceñidos a la ley de Moisés y a las costumbres de los ancianos y las administraciones de aquel tiempo. No valían experimentos. Los experimentos para la gaseosa. No podían permitirse el tener hombres con un pensamiento liberal en lugares de tanta importancia. Siempre eran hombres ortodoxos conforme a las tradiciones de los ancianos. ¿Y qué es lo que sucede? En un culto parecido a este, se empezaba a leer la ley de Moisés. Se leía todos los sábados una porción de los escritos de los profetas y de los salmos, y al cabo de un año se había leído todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el libro de Malaquías. ¿Qué resulta? Daba muchísima importancia a la lectura de la ley de Moisés. Desde unos días antes, de un tiempo antes, ya se sabía qué hombre tenía que leer la parte de las escrituras que le correspondía. Se preparaba durante un tiempo y daban tanta importancia a la lectura de la ley que el principal de la sinagoga estaba vigilante. Cuando me tocaba a mí leer, empezaba a leer la ley, y si me equivocaba en la pronunciación de una sola sílaba, inmediatamente el principal de la sinagoga me quitaba y ponía otro. Todos los sábados se leía la ley de Moisés, se leían los profetas, los escritos, para recordar al pueblo lo que habían sido, lo que eran, y las promesas y esperanzas de lo que Dios quería hacer con ellos. Pero ¿qué sucede? En ese lugar donde se proclama la fe del verdadero y único Dios, hay una mujer enferma. Durante muchos años ha querido ser sanada, pero los métodos tradicionales no han tenido ningún efecto sobre ella. Sigue enferma. ¿Quién lo pasa mal? Ella. ¿Quién sufre? Su familia. Pero ahora, en un culto parecido a este, está el Señor administrando y ve a esa mujer. La llama, ve que está enferma. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Pone las manos sobre ella y era milagro de milagros. Todo el mundo de allí ve cómo esta mujer endereza su columna y es sanada. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué pasaría si en tu iglesia materna, Salamanca, León, Benavente, Zamora, una persona que durante 10, 15, 20 años está enferma, que lo conoces, que es del terreno, que durante tantos años va contigo al culto, que va contigo a las reuniones, y de repente hay un culto como este, hay un siervo administrando, y la gracia del Espíritu Santo se mueve de tal forma que toca a esa persona y es sanada? ¿Qué pasaría, Perfectín? ¿No habría gozo? ¿No habría alegría? ¿No habría felicidad? No hace falta que fuera familia tuya. Voy a volverlo a decir. No hace falta que fuera familia tuya para alegrarte. Porque solamente del convivir diario nos llegamos a amar y a apreciar y a respetar. Y me alegro de tu bien. Y me alegro que si estabas enfermo y eres sanado, que Dios te sane. Y me alegro de que vengas. Y me alegro de que te vaya bien. Me alegro porque te quiero. Hay quien dijo que lo que se roza salen chispas. Y es verdad. Pero también de lo que se roza se quiere. Amén. Yo os quiero porque estoy moviéndome entre vosotros. Me estoy rozando con vosotros. Canas, te quiero mucho. Amén. Dios te bendiga a ti y a tu hogar. Y me alegro mucho del bien y de la bendición que Dios derrame sobre tu casa. Y que la sigas derramando todavía más. Amén. Me alegro. Pero ¿qué resulta? Dice la Escritura en un pasaje de la Biblia que había un hombre principal de la sinagoga llamado Jairo. Dice que tenía una hija que estaba a punto de morir. ¿Y qué hizo este hombre? Fue donde el Señor se postró y le dijo: Señor, ven a casa porque mi hija se está muriendo. Pero aquí nos damos cuenta de una actitud muy fuerte. En el culto ha habido un milagro. Se ha sanado una persona. Hay alegría en todos, menos en uno. ¿Sabes quién? El principal de la sinagoga. Porque en ese no hay gozo. En ese no hay alegría. En ese hay enfado. ¿Cómo haces esto? 6 días hay en los cuales venir y ser sanado, y no es sábado. Anteponía el bienestar de las almas
y las sacrificaba en el altar de los conceptos teológicos o de las interpretaciones que él tenía. Para él era más importante el tener razón en la interpretación de lo que él creía que el bienestar de una persona que llevaba 18 años enferma. Y me siento herido, y me siento mal. ¿Saben por qué este estaba mal y Jairo no? ¿Saben por qué? Porque con Jairo, que era principal, la que estaba enferma era su hija. Y con este no era familia. Como no eres mi familia, Toño, me enfado. ¿Para qué la sana el sábado? ¿Qué pasa aquí? Aquí hay un problema. La Biblia dice esto, ¿eh? Eso está muy mal, no se debe de hacer así. Estoy muy molesto. ¿Pero por qué te enfadas? Porque no es tu hijo. Porque no es tu hija la que está enferma. Porque no es tu mujer. Porque no es tu familia. Como no te toca nada, te enfadas. Si fuera tu hija como Jairo, que pronto te postrarías delante del maestro y clamarías y dirías: Señor, ten misericordia. Pero como no me toca nada, me enfado. No hace falta hablar mucho, ¿no? ¿Sabe que tenemos una doble moralidad? Y juzgamos los temas según me interese a mí. Cuando el tema es familia, uy, pastor, que no pasó nada. Que ha sido la circunstancia, que ha salido así. Si no ha sucedido nada. Pero cuando no es familia, decimos lo que decía la reina de corazones en Alicia en el País de las Maravillas: que le corten la cabeza. ¿Cómo podemos jugar así con la palabra de Dios? ¿Sabes? En el pueblo de Israel y en la costumbre de la Edad Media en toda la historia había una labor que era la usura, eran los prestamistas, pero dentro de ello había un grupo que eran usureros. ¿Sabe lo que eran? En aquellos tiempos el valor de una moneda estaba especificado por la cantidad de material que tenía esa moneda. Un ejemplo: si una moneda de oro tenía 3 gramos de oro, valía conforme al peso que tenía. ¿Qué hacían estos que eran muy listos? Cogían una lima muy fina y empezaban a limar los bordes de la moneda. ¿Y qué quitaban? Peso a esa moneda. Seguía teniendo la forma y la apariencia de lo que valía. 3 gramos de oro, vamos a poner 3 euros. Pero al quitarle peso, se quedaban ellos siempre con ese polvo de oro. Usted puede decir: vaya tontería. Pero claro, no era una moneda. Eran cientos y miles de monedas a las cuales iban quitando el valor perfecto para apropiarlo. ¿Qué sucedía? Que empezaron a transitar por la Edad Media monedas que aparentaban tener un peso y un valor, pero que no tenían el verdadero valor que tenían. Les habían restado valor, les habían quitado. Eso el gitano ha sido muy listo. Cuando se dedicaba antes a la chatarra o a vender papeles o cartones, yo he escuchado que cuando iban a vender el papel, lo primero que hacían era mojarlo. ¿Saben por qué? Porque el papel mojado adquiere el peso del agua y en vez de tener 50 kilos daba 70. ¿Qué pasa? Más dinero. Pero cuando interesaba lo contrario, cuando tenían que comprar ellos, utilizaban otro tipo de pesas o artimañas, ponían el pie para que no bajara tanto el peso, y en vez de pesar 70, pesaba 50, pagaban menos. Según les interesaban, utilizaban un peso o otro, una técnica o otra. Pero Dios en el Antiguo Testamento ya había previsto esto. Dice: cuando empiece a haber monedas en medio del pueblo de Israel, el ciclo que vosotros utilicéis tendrá como modelo no el tuyo ni el del otro, porque tú vas a utilizar el que más te convenga. Es por esto que en el Antiguo Testamento había personas con 2 tipos de pesos. Si les interesaba poner más, ponían más. Si les interesaba poner menos, ponían menos. Pero dice la Biblia: utilizaréis un patrón, el ciclo y el peso del santuario. Aquí no vale ni el peso de tu familia, ni el de la otra, ni la opinión que tú tengas o la mía. Hay un ciclo que está midiendo todo con el mismo peso y con la misma medida, y es la palabra de Dios. Todavía hay
mucha carne que está influyendo muchísimo en los juicios y opiniones que estamos emitiendo. Y según sea la implicación sentimental o carnal que tengamos, así vamos a emitir el juicio que estamos diciendo. Estamos utilizando una doble pesa y eso no es justo delante de Dios. Necesitamos más que nunca que sea la palabra de Dios la que cree principios de comportamiento en el pueblo. Juzgamos a las personas y no juzgamos los casos, y así nos va. Me caes mal, Canas, y como me caes mal voy a por ti. Y te quiero tirar a matar. Me caes bien, Canas, y como me caes bien no has hecho nada. ¿Cómo podemos ser? Iba a decir una palabra, pero no la digo. ¿Cómo somos así? Si no puedes acusar a tu propio hermano o a tu propio primo, mejor que te calles la boca. ¿Qué te parece? Yo no puedo contigo, Bolo, no puedo, pero por lo menos me callo. Y dejo que sea otros los que evitan el juicio. Yo tengo una costumbre, Chele. En alguna ocasión, lo digo con mucho respeto de todas las personas que están aquí y de los que tienen luto, quizá mi hermana, que está en el coro, en alguna boda que ha tenido de su prima, y lo digo con sencillez, porque son casos que pasan, Chele. Pues igual, está en el coro y ha bailado 2 bailes. Y ahora va el pastor y yo soy predicador de algunos. Y me dice, Raúl, mira lo que ha hecho tu hermana. ¿Sabes lo que hago, Canas? Haz lo que quieras. Y si el pastor dice 2 meses, yo digo 10. Y ahora mi hermano me dice, ay, que me ha echado 2 meses. Calla, te tenía que haber echado 10. Y si hay reunión ese día, no voy. Para que nadie se sienta coaccionado por mi presencia. ¿Por qué? Es mi hermana. Yo no puedo emitir juicio, pero yo siempre apoyo a los siervos de Dios. Oye, son 2 meses. No, échale 4. Se lo merece. Raúl, que me ha hecho 2 meses. Toma. Si yo había dicho 4, ¿eres un verdugo? Sí. Soy un verdugo, toma. ¿Por qué se nos nota tanto la carne? En una ocasión se dijo de un hombre que se le llamó el abogado del diablo. ¿Saben por qué? Porque quieren defender lo indefendible. No podemos permitir que nuestro juicio sea turbado por implicaciones humanas. Debemos de juzgar primero el caso, no a la persona. Si juzgas a Pablo por lo que fue en el pasado, no estás siendo justo con él. Si Pablo hoy vendría a esta reunión porque se entera que hay convención de siervos y va a venir un predicador a predicar, y él viene y quiere gozarse, se encontraría con la reunión vacía. ¿Saben por qué? Porque escucharíamos, Pablo, el que asolaba las iglesias y el que perseguía a los cristianos y los mataba, viene a la reunión y los va a matar también. Y ahora él viene dispuesto a gozarse con nosotros y se encuentra con los bancos. ¿Saben por qué? Porque estamos juzgando a la persona por lo que fue. Y lo que fue coaccionó su presente y quería matar su futuro. Miren, hace tiempo vi una película que efectuaba, era de juicios, y hablaba de un criminal que fue llevado. Era un criminal nato, uno de estos que es un bandolero de bandas, desde niño es una persona que ha quebrantado la ley, y le cogieron acusado de un crimen. Todo el jurado le iba a condenar, todos. Y decía uno, no, este hombre es inocente. Y le alegaron un detalle, Domingo, que me llegó al corazón. Y dijo, pero a ver, ¿es que tú no sabes que nada más que sueltes a este hombre va a volver a quebrantar la ley? Y dijo este hombre, sí, pero no podemos juzgarle por algo que todavía no ha hecho. Aquí se está juzgando si ha hecho esto o no. Y no podemos juzgarlo por lo que hizo en el pasado. Se le está juzgando no por su pasado, ni por lo que va a hacer en el futuro. Se le está juzgando por un crimen del cual es inocente. Y no podemos condenarle. Nos dejamos llevar mucho todavía por lo que hemos sido en el pasado, y tenemos todavía muchos temores por lo que podemos ser en el futuro. Y no somos justos. Debemos de juzgar el caso,
Nunca juzgues a la persona. Y si en algo te tienes que pasar, pásate en compasión y en misericordia. No intentes imponer tanto la ley que te vuelvas verdugo y no médico. A veces por querer tener yo razón, estoy matando a mucha gente. Y es mejor el bienestar de las almas que la razón que yo pueda tener. Que adelantas llevarte la mitad del niño muerto y que te den la mitad de la razón si el niño ha perdido la vida. Deja la razón a un lado y que el niño viva. ¿Y me dejáis el sencillo? Más que nunca, lo digo con mucha sinceridad, estamos intentando aplicar la justicia en la persona débil. Porque somos así. En el débil, en el que no puede defenderse, en el niño del coro, en la niña del coro, que ha bailado 2 bailes en una boda. Y sabemos cosas que están en nuestras casas y nos callamos. Queremos matar al niño que ha bailado 2 bailes, y es cierto, igual hay que exhortarle, pero más que exhortarle hay que iluminarle. Y no queremos iluminar. Nos es más fácil dar golpes que educar. Y así nos va la cosa. Y después lo verdaderamente importante, que sabemos que está mal, no queremos meter mano, Vicente, porque ahí vienen problemas. Somos tan carnales que no podemos decir ni la verdad. Necesitamos convertirnos por dentro. Amén. Vuélvete a la persona que tienes al lado y di: Dios es bueno. ¿Me dejáis terminar con esto? Cuando Cristo se ve en este lugar, en esta posición, he dicho que iba a ser breve, intento ser breve. Cuando Cristo se ve en esta situación, hermanos, dice: hipócrita, no desatas tu buey y tu asno del pesebre y lo vas a llevar en día de reposo. Y a esta mujer que Satanás había atado durante 18 años, no se la debía de desatar de esta ligadura en día de reposo. ¿Cómo llegaron a esta interpretación de la ley? Antes hemos dicho que la administración de las sinagogas fue a derivación de la deportación a Babilonia. Cuando el pueblo de Israel se ve en Babilonia, se ve sin nación, sin territorio, sin pueblo, esclavos, sometidos, sin rey, sin trono, sin genealogía, sin sacerdotes, sin templo, sin sacrificio. Se ven que son esclavos en medio de naciones paganas. Y llegan a una conclusión, Paco. Fíjate qué conclusión llegan. Llegan a la conclusión que si están como se encuentran es por su culpa. ¿Qué te parece? Que no pueden echar la culpa a Dios. Porque a veces, para liberarnos del dolor que produce la acusación propia y el saber que hemos hecho mal, echamos la culpa a los demás. Y bueno, te puede hacer bien por un tiempo porque no tienes un sentimiento de acusación, aunque estás adormeciendo la verdadera realidad. Tú sabes que el culpable eres tú, que soy yo. Pero bueno, alguien dijo que el trabajo de equipo es la posibilidad de echar la culpa a otros si algo sale mal. Pero el pueblo de Israel se ve en esa situación y se dan cuenta que los culpables de esa situación son ellos. Y lo admiten, aunque duele. Pueden ustedes examinar la historia del pueblo de Israel. Uno de los motivos por el cual el pueblo de Israel fue deportado es por su pecado de idolatría. Cambiaban a Dios por otros dioses. A partir de la deportación a Babilonia, nunca más el pueblo de Israel cayó en ese pecado. Nunca más ha sido idólatra. Nunca más ha sido idólatra el pueblo de Israel. Porque aprendió la lección a través del dolor y del sufrimiento. Nos encontramos en esta situación por nuestro pecado. A partir de la deportación de Babilonia, ya nunca el pueblo de Israel cayó en la idolatría. Uno de los males de los cuales se le acusa al pueblo de Israel por causa de este pecado, y que fue la causa de que fuera deportado a Babilonia, según el libro Los Profetas, es por no haber hecho el día de reposo, por no haber cumplido el día de reposo. Y dice el Señor en los profetas: porque no habéis dado descanso a mi tierra, he aquí, dice el Señor, que yo os llevaré a una tierra extraña para que mi tierra descanse por los días que no habéis cumplido el día de reposo. El día de reposo, queridos hermanos, dice la Escritura que Dios creó todas las cosas en 6 días y el 7º día descansó de sus obras.
El objetivo, queridos hermanos, que Dios tenía de este día no era hacer un día total y absolutamente de asueto, sino era un día de meditación, de búsqueda y de contemplación de la obra de Dios. Es por esto que ese día se tenía que dedicar al Señor. Pero el pueblo de Israel durante toda su historia no cumplió con el día de reposo salvo casos específicos. Conclusión, junto con otras rebeliones, fue deportado. Cuando el pueblo de Israel se ve en esa situación, se da cuenta que los culpables de esa situación son ellos. Y dicen, la única forma de volver a ser lo que fuimos es cumplir a rajatabla la ley de Moisés. Pero claro, había un problema. El problema es que es muy difícil vivir conforme a la palabra de Dios, uno. Y dos, había mucha falta de conocimiento en el pueblo. Es por esto que de la deportación a Babilonia nació uno de los ministerios que más influencia tuvieron en el Nuevo Testamento, y fueron los doctores o escribas. En aquel tiempo no había imprenta inventada por Gutenberg en la Edad Media, de la cual se puede hacer miles de copias de la palabra. La palabra del Señor se tenía que copiar a mano por hombres expertos, copistas, y se tenía que hacer con un cuidado muy grande. De tal manera, ustedes saben que cada letra en el alfabeto hebreo tiene un valor numérico. Si en un renglón, sumando el valor numérico de todas las letras, tenía 525, en la copia Vicente tenía que tener 525. Si había 33 letras, tenía que haber 33 letras. Al más mínimo error, borrón, punto, o añadido, o que le faltaba algo, ese manuscrito inmediatamente era roto y destrozado. Estos hombres se dedicaban a copiar la palabra. Esto implicaba que con el tiempo empezaron a coger perfectín conocimientos enciclopédicos de la palabra del Señor. ¿Y qué sucede? En medio de un tiempo en el cual el pueblo está en la deportación, cada día había más necesidad por parte del pueblo de hombres que conocieran la aplicación de la ley para las situaciones en las cuales estaban viviendo. Cada vez fueron más consultados, y se les llamaba doctores, escribas de la ley, y con el tiempo empezaron a ganar una gran influencia en medio del pueblo, porque todo el pueblo iba a consultar a ellos para temas relacionados con la ley y su aplicación. Es por esto que se cree que Esdras fue el primero de los escribas. Con el tiempo también surgieron de la deportación a Babilonia dos ramificaciones de filosofía o de interpretación de la ley, que eran los ancianos, con dos movimientos. Los ancianos tenían una filosofía muy clara para con el pueblo, que si me dejáis un minuto lo explico. ¿Me dejáis? Esta era la interpretación o la intención que ellos tenían al poner las costumbres que más tarde se llamaban las costumbres de los ancianos. Era esto. Para ellos la ley de Moisés era un sendero de 1 metro de anchura, y a ambos lados estaba el abismo del pecado. Cuando alguien quebrantaba la ley de Moisés, caía en el abismo del pecado. Y ya que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era tratado por parte de Dios, no individualmente, sino como un todo, cuando alguien del pueblo pecaba, las consecuencias sobrevenían sobre la nación. Por ejemplo, Acab y el manto babilónico. ¿Lo entendemos? Pecó uno, mas las consecuencias fueron para todos, porque Dios trataba a la nación como un uno. Lo vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, la ley de Moisés era un sendero de 1 metro, a ambos lados el abismo del pecado. Cuando alguien quebrantaba la ley, caía en ese pecado y venía el juicio de Dios contra el pueblo. ¿Qué hicieron estos ancianos? Hagamos algo, Quique. Vamos a reducir la anchura del sendero de 1 metro a medio metro, y pongamos costumbres que regulen el diario vivir del pueblo. ¿Para qué? Para así, si alguien quebranta una costumbre de los ancianos, todavía no habrá quebrantado un mandato de Dios, y por lo tanto no habrá pecado y no viene el juicio. Ya está. Vamos a poner costumbres que regulen la vida social del pueblo, así si alguien rompe una costumbre todavía no habrá llegado a pecar, y al no haber pecado no hay juicio. Empezaron a regular la vida de los judíos con costumbres que intentaban limitar el libre albedrío de los judíos, pero con un fin, decían ellos, para que no pequen. Y así, como no pecan, no viene juicio, y mira cómo lo vemos. Y empezaron a poner costumbres en todo. Pero se encontraron también con un problema, caras. De una forma muy sencilla, para aplicar la palabra de Dios hoy, primero hay que leerla. La leemos.
Después hay que explicarla en el contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Y después de explicar el contexto hay que aplicarlo. ¿Parece sencillo? ¿Parece sencillo? No lo es. Es muy difícil. Bueno, ¿por qué es muy difícil? Habrá pasajes de las Escrituras que hablen tan claramente de conceptos que pasen por encima del tiempo, del espacio y las condiciones socioculturales que se puedan aplicar igual allí que aquí. Pero, ¿y si cogemos ese pasaje de lo sacrificado a los ídolos? Voy yo por una calle de Corinto, José, y de repente veo una carnicería, Bolo. Ahora en la carnicería veo unos piezos chuletones, tipo Bilbao, así de grande. No se los salta un gitano con los pies a pie juntos. Y ahora veo en la misma carnicería una pieza de parrilla, con un fuego así como de leña, de vid, y una jarra de vino de Arcio. Se cuenta que el vino de Arcio en aquellos tiempos era el mejor. Y digo, válgame Dios, mira, ponme ese de ahí, vuelta y vuelta a la parrilla, y dame una jarra de esas de vino, y diga al pueblo amén. Y ahora te pones con tu chuletón, gozando, coges una velocidad de crucero, para que no, tranquilo, masticas, gozas, comes, cortas, comes, trago, todo metódico. Y de repente pasa por allí un cristiano que se ha convertido hace poco. El problema que había es que los cristianos, todos aquellos, habíamos sido sacados de un sistema pagano, en el cual adorábamos a dioses y les ofrecíamos sacrificios. Cuando ese cristiano, que soy yo, y veía a este hombre que estaba comiendo, y paso por allí y veo a Josué que se está comiendo el chuletón, digo, muy mal, Josué, porque tú sabes que en las carnicerías se nutren de los sacrificios que se hacen a dioses paganos. Ese chuletón de buey, ese buey ha sido ofrecido a Zeus, y ahora tú te lo estás comiendo, y estás comiendo carne dedicada a un demonio. ¡Muy mal! Y tú me dices sin dejar de comer, por la fe y la oración todo es santificado. Y no hay un solo Dios, sino Jehová Dios, que es el Dios del cielo y de la tierra. Bendito sea su nombre. Bueno, esa es la interpretación de ese pasaje en el contexto. ¿No, José? Había gente que tenía la conciencia fuerte y entendía que solamente había un Dios, que lo demás era mentira, y que daba gracias por lo que comía, y gloria a Dios. Pero había otros como yo con conciencia débil que intentaba juzgar al de conciencia fuerte por lo que hacía, porque yo había sido como él, liberado de un sistema pagano, y decía, estás comiendo carne sacrificada a los ídolos. Esa es la interpretación literal. Hemos leído, hemos explicado, pero ahora ¿cómo aplicas eso, Canas? La carnicería de hoy no hay o no se nutre de carne sacrificada a los ídolos. Que sepamos, matan la carne del matadero y te la traen allí y es lo que comes. No puedes aplicar literalmente ese pasaje hoy, porque han pasado 2000 años. Pero hay un espíritu de la letra que sí puede ser aplicado. No puedes literalmente coger ese pasaje e intentar encajarlo en las condiciones actuales. Lo has explicado, pero qué difícil es aplicar una verdad espiritual cuando las condiciones socioculturales han cambiado. Eso es muy difícil. El pueblo quería ceñirse a la ley porque veía que lo que estaba sucediendo era la consecuencia de quebrantar la ley de Moisés. Querían decir, queremos servir a Dios, queremos cumplir entre otros el día de reposo. No trabajarás en día de reposo. Pero hubo una pregunta, Óscar, ¿qué es trabajo? Y ahí entraba la aplicación. Bueno, empezaron los más grandes filósofos de Israel, los ancianos, a regular este pasaje conforme a la aplicación espiritual de este texto.
Imagínate, Toño, que tú trabajas en una editorial y en esa editorial tienes que leer los manuscritos que te mandan escritores nobles para ver si tú, que eres un crítico, le das el visto bueno. Si tú das el visto bueno, ese manuscrito se escribe, se publica y es un libro. Y si no, no vale para nada. Y estás leyendo 8 horas al día. ¿Es un trabajo? ¿Es un trabajo eso? Te pagan 1.000 euros al mes. Tú tienes que leer manuscritos. ¿Es un trabajo? Pero ahora yo vengo del mercado, como siempre no me he estrenado, y mientras mi mujer me prepara la comida, cojo un libro y me pongo a leer. ¿Es un trabajo? A ver, vamos a ver. Para este hombre leer es un trabajo. ¿Pero para mí es un trabajo? No. Por lo tanto, el concepto de trabajar puede variar según la situación de la persona y la aplicación. No trabajarás en día de reposo. ¿Pero qué es trabajo? Para un albañil llevar un pico y una pala en día de reposo era trabajo y estaba prohibido. No podían llevar cargas. ¿Era un trabajo eso? ¿Eran sus herramientas? Aplicación de la ley. En día de reposo no puedes llevar una aguja o un alfiler en tu túnica. Bueno, porque son las herramientas que utilizan un costurero o una costurera. Por lo tanto, eso es trabajo. Si haces un nudo en el cual necesites las dos manos para desatarlo, es un trabajo. Pero si ese mismo nudo lo puedes desatar con una sola mano, no es trabajo. No puedes encender un fuego, es trabajo. No puedes apagar un fuego, es trabajo. No puedes cocinar, es trabajo. No puedes andar más de 1 kilómetro o 80 metros, es trabajo. No puedes escribir más de 2 letras seguidas con una tinta que no se pueda borrar, es trabajo. Y tampoco puedes borrarlas, es trabajo. Pero si escribes en el suelo con la mano, o quizá escribes con jugo de fruta y se puede borrar, eso no es trabajo. Empezaron a cargar con aplicaciones de lo que ellos creían, lo que era cumplir la ley de Moisés. Y tanta carga pusieron sobre el pueblo que el pueblo se ahogaba sobre la carga en vez de traer liberación. Tanto se quiso ceñir el pueblo a la letra de la ley que se olvidaron del espíritu de la letra. Y ahí empezaron los problemas. Tanto querían sujetar al pueblo para que no pecaran, que ahogaron al pueblo. Y ahí vinieron los problemas. Es cierto que nunca más el pueblo de Israel se volvió idólatra, pero se volvió hipócrita. Lo voy a volver a repetir. Es verdad que impidieron que el pueblo se volviera idólatra, pero convirtieron a un pueblo en hipócrita. ¿Saben por qué? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tanto se ciñeron a cumplir las normas establecidas por los ancianos para no quebrantar la ley de Dios, que todo se turnó en una hipocresía de reglas y de cumplimientos externos, sin ir implicación del corazón. Y mejor es un idólatra que un hipócrita. Más suavemente trató el Señor con la mujer adúltera que con los fariseos. Porque aquel que peca y reconoce lo que ha hecho, siempre hay misericordia de parte del corazón de Dios para él. Pero las palabras más duras de todo el Nuevo Testamento de Jesús hacia unas personas no fue a Zaqueo publicano, ni a Mateo, ni tampoco a Judas. Fue a aquellos que aparentaban ser y no eran, y que cumplían con reglas externas lo que ellos mismos por dentro no estaban viviendo. Intentamos sujetar a un pueblo a través de normas e imposiciones y no nos estamos dando cuenta que estamos volviendo un pueblo hipócrita, que se conforma que cumplir las 4 cosas por fuera y no hay implicación del corazón en lo que hace. Juzgamos a los cristianos por la medida externa de lo que están haciendo y no nos damos cuenta que lo que verdaderamente importa delante de Dios es el corazón. Estamos coaccionando a las almas para que hagan, porque si no hacen les quitamos del cargo, de la posición o de los privilegios y no nos estamos dando cuenta que están haciendo y delante de Dios no vale para nada, porque nada que no nace de un corazón puro y sincero, Dios no lo respalda.
¿Cuál es la condición del pueblo ahora? A través de administraciones estamos poniendo una cargas al pueblo que nosotros mismos les estamos ahogando. Queremos sujetar a un pueblo para que no peque y lo único que estamos haciendo es producir desenfreno. Porque cuando no es Dios quien trata en los corazones, te puedes matar, te puedes asesinar, puedes saltar, puedes imponerte, ponte con las venas así. Pero si no estamos dejando paso, que sea la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en los creyentes, todo lo que estamos haciendo es paja, heno y hojarasca, que cuando tú te marches se va a caer. Necesitamos más que nunca no imponer las normas de una religión que ha ido por su propio peso. Necesitamos que sea el Espíritu Santo quien venga produciendo en los corazones convertidos para Él. Prohíbe al pueblo que coma hasta que no hayas hecho venganza de tus enemigos. Lo prohíbo, dijo Saúl, que nadie coma hasta que los enemigos sean exterminados. ¡Qué celoso es de Dios! ¡Qué celo tiene por el pueblo! Celo sin conocimiento es igual a fanatismo. Y esta administración de Saúl no venía de parte de Dios, venía de un corazón descentrado que, creyendo hacer la obra de Dios, lo único que estaba haciendo era favorecer la obra del enemigo. Cuando Jonatán prueba de la miel, dice: hoy mi padre ha turbado a Israel. Si hubiera comido el pueblo, hubiéramos hecho mayor matanza. ¿Y sabe lo que produjo eso? Tanta reprensión. ¡No comas! Que cuando el pueblo tiene que comer, dice, y cogían los animales y los comían con sangre. Ahí sí había pecado. Hemos metido al pueblo tan abajo, y lo hemos pisado tanto que ahora se revela. Y no guarda equilibrio, porque hemos producido tanta hambre de libertad que está comiendo ahora el pueblo la carne con sangre. Porque Dios no te ha llamado a poner cargas al pueblo, te ha llamado a que lo liberes. Le hemos aprisionado durante tantos años con conceptos personales. Se ha creado un ansia de libertad tan grande que estamos produciendo corazones rebeldes a nuestra propia obra que nos ha engendrado. Y creemos que cualquier denominación es mejor que la nuestra. ¿Saben por qué? Lo hemos producido nosotros. Dice las Escrituras: y Adán engendró un hijo conforme a su imagen y semejanza. Capítulo 5 del libro de Génesis. Caín. Caín. El primer hombre que nació con naturaleza pecaminosa. Porque Adán ya había caído. Y lo que engendró salió como a él. Estamos haciendo copias de nosotros mismos. Y queremos que el pueblo sea conforme a mis conceptos, mis criterios y mis opiniones. Y así estamos. Los defectos hoy del pueblo son nuestros errores como siervos. Y no podemos echar al pueblo la culpa de cómo son, porque nosotros lo hemos engendrado así. Estamos creando una ansia de libertad insana. Y el pueblo se está desenfrenando, comiendo carne con sangre. Porque hemos implantado durante tantos años mi visión y mi opinión. Quieres hacer la obra a tu imagen y semejanza, y nos están saliendo Caínes. Pero no debemos hacer la obra a semejanza nuestra. Debemos de luchar que la obra no sea como tú ni como yo, sea como Cristo. ¡Amén! Y no lo entendemos. Dios me libre del santo tonto. Que del malo listo ya me libro yo. Dios me libre de aquel que, creyendo que está haciendo la obra de Dios, me mata. Y encima después duerme tranquilo. Gracias, Señor, porque he matado 18 herejes hoy. Te ruego, Padre, que las llamas del infierno le quemen por toda la eternidad. Pero gracias porque tú has preparado para mí un paraíso maravilloso. Y ayúdame, Señor, ayúdame a mañana encontrar otros 18 herejes y matarnos también. Los más grandes atrocidades de la historia siempre se han cometido en nombre de Dios.
Sí, decidme dónde está el niño. Magos de Oriente, sabios, decidme dónde está y yo iré y le adoro. Porque voy a adorar yo también. Decidme dónde está, dijo Herodes. Y yo iré y le adoraré con vosotros. Las más grandes atrocidades se han cometido en nombre de Dios. El gran error de la Iglesia en el 325 fue cuando Constantino tomó el dominio del Imperio Romano y también el dominio de la Iglesia y obligaba a gente que no se había convertido ni arrepentido a ser cristianos. La imposición, y no aprendemos de nuestros errores. Aquellas personas que no estudian la historia están condenadas otra vez a repetirlo. Si haces las mismas cosas, no esperes diferentes resultados. No nos estamos dando cuenta, queridos hermanos, que por mi forma de ser la obra de Dios no está fluyendo. Guárdate tus opiniones para ti y para tu hogar. Pero no intentes imponer como siervo de Dios lo que Dios no te está mandando. Voy un poquito más lejos. ¿Sabes cuál fue el verdadero pecado de Moisés? Canas, cuando Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Y habrá escritura que el pueblo pide agua. Y ahora va Moisés y ve la rebeldía del pueblo y dice: sois un pueblo rebelde, sois un pueblo malo, siempre estáis igual, siempre de las mismas formas, Dios os va a consumir, dejadlo que así estáis. Se enfada él solo se enfada, el pueblo muerto, ni respiró, pero él solo se daba cuerda, enfadado. Coge el palo, pon, y salieron aguas. Pero Dios, ¿qué dice? Por cuanto no me santificaste en las aguas de Meriba, no entrarás en la tierra prometida. No entiendo esto. ¿No me santificaste en qué sentido? La palabra santificar significa apartar. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés: mira, mi pueblo me ha pedido agua y yo no me he enfadado. Porque yo soy Dios misericordioso, compasivo. Ni una palabra de reproche sale de los labios de Dios cuando su pueblo le pide agua en el desierto. Porque Dios es más bueno que tú y que yo. Amén. Y tú quieres matar al pueblo y yo también. Pero Dios tiene compasión. Mi pueblo me pide a mí agua y yo se la quiero dar, pero tú te enfadas. ¿Y sabes lo que ha sucedido, Moisés? Que el pueblo ha creído que yo también me he enfadado. Porque tú eres mi siervo. Tú eres mi voz en medio del pueblo. Cuando estás reconviniendo al pueblo, cuando te estás enfadando, el pueblo se está llevando la impresión de que yo me enfado porque me están pidiendo agua. Y yo no me he enfadado, Moisés. Yo soy Dios compasivo y bueno, que veo la necesidad de mi pueblo y quiero suplir su necesidad. Por cuanto has permitido que tu actitud como siervo me involucre a mí y no me has santificado, no me has apartado, no has dicho Dios no se ha enfadado, pero yo sí, y has unido tu actitud creyendo y uniéndola con la actitud de Dios y has dado una mala imagen al pueblo de lo que yo soy, no me has separado a mí de ti, no entras en la tierra prometida. Señor, perdóname que no entres. Señor, ten misericordia, que no me da la gana. Sé que quedas en el desierto, porque has dado una imagen de mí, de Dios enfadado, de Dios justiciero, de Dios de reprensión. Y has sido tú, no he sido yo. Has sido tú, no yo. Yo soy Dios compasivo, yo soy Dios misericordioso, yo soy Dios de gracia. ¿Qué estamos predicando en nuestros púlpitos? Estamos predicando veneno a las almas y no ungüento. Estamos predicando latigazos y no caricia de Dios. Estamos predicando ley, imposición y no la gracia de Jesucristo. Él ha sufrido mucho en la cruz del Calvario para que limpiar nuestros pecados y rebeliones más de lo que nosotros hemos podido llegar a entender. Y ahora me atrevo a subir a un púlpito a condenar a una persona que quizá por una mala racha está en rebelión. ¿Por qué condenamos y por qué juzgamos a un pueblo sediento de agua? Da al pueblo lo que Dios te está
publicando que hay oportunidad. Estamos apuntando, reprimiendo, hundiendo, destrozando ovejas, porque no tenemos compasión. Porque, ¿sabes por qué? No te ha costado a ti nada ni a mí. Y al que le cuesta, él lo sabe. Estamos hundiendo y despreciando almas porque nosotros no hemos sufrido por ellas. Por eso, para una madre, su hijo siempre es el más guapo. ¿Y saben por qué? Porque es suyo y lo ha engendrado. Estamos juzgando a las ovejas porque todavía no hemos entendido que son de Dios. Oro a Dios muchas veces, Ramón. Oro a Dios para parecerme a Dios y ser bueno. Que somos muy malos. Y viene una persona hundida al culto. Mira, me estoy desatando. Y viene una persona hundida al culto y me atrevo a condenarle. Y es verdad, ni tú ni yo le perdonamos, pero Dios es más bueno que nosotros. Y nos atrevemos a darle su ultimátum. Y no estamos permitiendo que sea la obra del Espíritu Santo en ellas. Necesitamos predicar la obra de Jesús. Dios es más bueno que nosotros. Solamente termino con este pasaje. Solamente por encima. Cuando ves al pueblo desde aquí arriba, ¿qué ves? ¿Qué ves? Problemas, Señor, se están cayendo, se mueren. Es una carga para ti, Señor. Ves a un pueblo que es un problema para ti, les carga, o les ve con los ojos de Cristo. Tenía compasión de ellos porque los veía como ovejas que no tienen pastor. No sabes que viene gente muy hundida a los cultos. No sabes que viene gente llorando con mucha enfermedad. No, gente que viene, no, es que no lo ves que hay gente de luto que está hecha polvo. Es que no lo ves que hay gente que igual lleva una semana que no se estrena, las letras la cometen y a pesar de ello viene al culto y encima me subo yo para dar palos y faltar. Estáis como muertos, estáis fríos. Habla de la obra de Cristo. Predica que hay poder en el Espíritu Santo para cambiar toda situación y ya verás cómo Dios va a obrar en las almas. Tomo esta autoridad, la tomo con mucho respeto. Y la tomo en la palabra de Dios con mucho amor a todos vosotros. ¡Basta ya! ¡Basta ya! De administrar muerte a un pueblo necesitado de vida. ¡Basta ya! De no tener amor ni carga por un pueblo. Basta ya de no tener compasión por las ovejas. Basta ya, lo dice la Biblia, en los últimos tiempos se levantarán hombres que no amarán el rebaño. Basta ya de carniceros que cuando ven una oveja lo único que quieren es trocearla para comer. Basta ya. Ten compasión de ese pueblo. Ten compasión de esa alma. No digas que está muerto cuando todavía igual tiene posibilidad de revivir. No seas el levita que le deja tirado. Apóyate en él. Levántale. Porque no sabes a qué persona puedes hacer bien cuando traes un mensaje de esperanza. Sé bueno. Sé bueno. ¿Y cómo se puede ser bueno? ¿Dios no es justo? Sí. Te vuelvo a decir, no juzgues a la persona, juzga el caso. Cuando prediques la palabra, que tiramos unos pildorazos. Voy, no ama los de gafas, voy. Los de gafas no tienen mal. Alguno que tiene gafas no... Si Dios llenara nuestro corazón de compasión. ¿Sabe lo que dijo Juan Wesley en una ocasión? Dice, si pudiera, cuando preparo a predicadores, antes de mandarlos a predicar, les tendría 3 días y 3 noches en el infierno. Para que vieran y sufrieran
lo que mucha gente va a pasar una eternidad. Y después de 3 días ahí metidos, les sacaría y les diría, predica, 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 predica. Un aplauso para el Señor. Que el Señor bendiga mucho.